de Romanos y vamos a repasar un poco qué es lo que habíamos visto. Si alguien se acuerda, como siempre, amén, refrescar un poco lo que vimos la reunión pasada o la clase pasada. A ver si alguien se acuerda. Del culto racional. Amén, el culto racional. Que presentéis vuestro Era. cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Que con la Amén. razón tenemos que entender que estamos alabando al Señor. Tenemos que entender lo que estamos haciendo. Amén. Y después que habíamos visto también. Que Dios es el que da el entendimiento. El Espíritu Santo es el que nos da el entendimiento para Amén. El entender la versículo palabra. 2 habíamos visto Eso, renovación. Sí. Habíamos visto el capítulo 2, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro, ¿qué? Entendimiento. Ahora vamos a ver un poquito más referente a esto. Pero de vuestro entendimiento. ¿Sí? En otra palabra, el Señor, habíamos visto que dice también de la renovación del espíritu de vuestra mente. ¿Sí? ¿Amén? ¿Se acuerdan de esto? ¿O se acordaban de eso? Sí. Amén. Entonces, siguiendo con lo que veníamos hablando, que quería profundizar, o no sé si profundizar, sino explicar un poquito más de lo que estábamos hablando. Porque quizás se confundió o quizás alguno entendió mal. ¿No? Entonces, para esclarecer estos puntos, vamos a ver. Acá no está hablando, ¿sí?, del razonamiento humano, del entendimiento humano. No está hablando de eso. ¿Sí? Porque si nosotros vamos al razonamiento y al entendimiento, sí hablamos del culto racional, pero eso ya lo dejamos aparte. ¿Sí? Ahora estamos hablando del entendimiento, ¿sí?, del espíritu de nuestra mente. Entonces, no estamos hablando de la razón, ¿sí?, porque nosotros no podemos comprender las cosas espirituales con nuestra mente natural, con nuestro razonamiento. ¿Sí? Yo puedo tener todo el entendimiento humano, conocer todo a nivel científico. Bueno, de hecho ha habido grandes personalidades, científicos y, bueno, gente estudiosa, hablando humanamente, ¿no?, y que entiende muchas cosas, y que sabe muchas cosas. Pero no estamos hablando de ese razonamiento humano, de ese entendimiento humano. ¿Amén? Dice, yo puedo tener todo el entendimiento, puedo conocer todo, amén, gloria a Dios, pero seguir sin tener entendimiento en las cosas espirituales. Amén. El único que puede darnos entendimiento en las cosas espirituales es Dios. Amén. A través de su palabra y de su Espíritu Santo. ¿Sí? Yo puedo entender las cosas espirituales, ¿sí?, a través de la palabra y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Ejemplo. ¿Cómo yo entiendo, creo, ¿sí?, comprendo, por hablar así, ¿no?, humanamente hablando, ¿no?, que un hombre que murió hace 2000 años atrás, menos de 2000 años atrás, ¿no?, que con su sangre me limpia de mi pecado? Que yo, por creer en Jesús, ¿sí?, esa sangre va a limpiar mi pecado. ¿Por qué yo creo eso? ¿Por qué yo entiendo eso? Porque el Espíritu Santo y la palabra de Dios ha hecho en mí que yo entienda esas cosas. Dice que para el hombre natural, ¿qué son las cosas espirituales? Las cosas de Dios, por decirlo así. Son locura. No la pueden entender. ¿Sí? Porque no hay en él un entendimiento espiritual. Porque dice la palabra del Señor que las cosas espirituales se tienen que discernir espiritualmente. Vamos a 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Amén.
Las cosas espirituales se tienen que discernir espiritualmente. Así como las cosas de este mundo físico se tienen que entender por a través del razonamiento y de la mente humana, las cosas espirituales se deben discernir espiritualmente. ¿Sí? Amén. ¿Por qué nosotros sabemos que 2 más 2 es 4? Bueno, porque hemos aprendido, hemos entendido, ¿sí?, que tenemos 2 cosas de algo y 2 cosas de algo y lo juntamos, son 4. Hemos entendido el razonamiento humano. Amén. Pero las cosas espirituales no se pueden discernir razonando. ¿Sí? Por eso cuando habla acá, dice, no os conforméis a este siglo, sino os transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Sí? Muchas veces vemos que, hablamos con Isabel, ¿no? Muchas veces las personas, o cristianos, ¿sí?, que se han apartado de la verdad, que han ido por otro camino, no entendieron las cosas del Señor. No está en la palabra así, pero no han entendido las cosas espirituales. ¿Sí? Siguen haciendo la misma vida que anteriormente hacían, tratando humanamente de seguir al Señor. Y no podemos humanamente seguir al Señor. No podemos, porque con nuestra fuerza, primero no vamos a poder entender. Y si algo no entendemos, como hablamos la otra vez, si algo no entendemos, no lo vamos a poder creer. ¿Sí? Y si no lo entendemos, no lo vamos a poder seguir. ¿Sí? Hablábamos en una de estas reuniones, el tema de ejemplo de las matemáticas. ¿Sí? Había clases, o el principio de año, de algún año, de un año que hice, una muchacha fue, creo que una clase, y ya hubo 2 clases y ya no fue más. Después le preguntaron por el grupo, ¿qué pasó? No entiendo nada. No voy. Entonces, 2 clases, ya no entendía nada. Tampoco se esforzaba, pero digo, hablando espiritualmente, nosotros no tenemos que entender las cosas para poder hacerlas. Ella no entendía y no cursó, la clase o la materia. Y esa se tenía que dejarla para atrás. Entonces, eso hablando humanamente, pero hablando espiritualmente, si nosotros no podemos discernir. Y vamos a ver que primero qué quiere decir discernir. ¿Vieron? Pues dice, porque se han de discernir espiritualmente. Pero vamos un poquito más. Pero el hombre no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. No las puede percibir. ¿Sí? Dice que la persona natural, el que no tiene a Cristo, no puede recibir el Espíritu Santo porque no le ve ni le conoce. Nosotros podemos hablarle 300 veces del Espíritu Santo, pero él como no ve, como no entiende que hay un Espíritu Santo, que hay un Padre, que hay un Hijo, que los 3 son uno, ¿sí? Ellos creen, vamos a decirlo así, como muchas veces nosotros le hemos predicado a alguien y nos sale muchas veces, bueno, yo creo a Dios a mi manera. ¿Sí? Yo creo a Dios a mi manera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no entienden, entonces ellos en sus razonamientos tratan de crear en su mente un Dios de acuerdo a lo que ellos pueden percibir o entender. ¿Sí? Por eso hay muchas religiones. Por eso muchos adoran ídolos. Y no se dan cuenta que eso, como dice la palabra, es una cosa muerta, un palo, una madera, o metal, o lo que sea, que es una figura que no puede escuchar, no puede ver, no puede andar. ¿Sí? Primero, entonces, vamos a ver qué es discernir. Discernir, distinguir algo de otra cosa, de otras cosas, señalando la diferencia que hay entre ellas. ¿Ah? Es saber, entonces, distinguir algo de otra cosa. ¿Sí? Eso es a nivel humano, ¿no? Lo que es. Pero vamos a llevarlo a nivel espiritual. Entonces podemos decir que discernir es poder reconocer la verdad del error, lo bueno de lo malo, lo correcto de lo incorrecto. Es distinguir qué está bien y qué está mal. ¿Sí? Amén. Entonces, el otro día hablábamos
que por eso el enemigo se empeña tanto en enceguecer, dice, el entendimiento. Él quiere enceguecer el entendimiento de la gente. ¿Sí? Dice que el Dios de este siglo ha enceguecido o cegado el entendimiento. No habla solo, no habla de los ojos, habla del entendimiento, que no entienda. Amén. No debemos pensar que es un simple hecho de nuestra razón, porque no podemos conocer a Dios a través de la sabiduría humana. Perdón. Mateo 11:25. ¿Alguien que lea Mateo 11, capítulo 11, versículo 25? En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Amén. Escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos de esta tierra. Amén. Entonces, nosotros no podemos entender las cosas de Dios a través de la sabiduría humana. ¿Por qué? Porque Dios lo escondió. Y lo dio dice, y las revelaste a los niños. Por eso la palabra del Señor nos habla y nos dice que nosotros tenemos que ser como qué. Como niños. Como niños. No niños en nuestra manera de pensar y nuestra manera de comportarnos, ¿no? Sino como niños en el creer, niños en el tema de ser limpios, santos, puros. ¿Sí? Amén. Dice, y la revelaste a los niños. ¿Sí? No quiere decir que solo reveló a ciertos niños, ciertas personas con cierta edad. No está diciendo niños como diciendo solo a esos niños, entonces nosotros tenemos que buscar en los niños. No, está buscando, está comparando de los niños, no tienen la misma sabiduría que los sabios de este mundo. Hablábamos la otra vez de que un niño de 5 o 6 años no puede entender, ejemplo, la mente de Einstein, hablando humanamente. No lo va a poder entender. Entonces, esto es lo que quiere hacer una diferencia allí. Los sabios, que se creen que saben todo, ¿sí? Hablando humanamente, dice que el Señor escondió todas esas cosas. Las cosas espirituales las escondió de los sabios. Entonces, con la sabiduría humana, con el razonamiento, no lo podemos encontrar a Dios y discernir las cosas espirituales. ¿Se acuerdan aquella vez que Pablo estaba en Atenas? ¿Sí? Y dice que empezó a ver esculturas de dioses por todos lados. Y había uno hasta el dios no conocido, ¿se acuerdan? ¿Sí? Bueno, Atenas era la cuna de la sabiduría humana. ¿Sí? Ahí estaban los grandes sabios del mundo conocidos de ese entonces, ¿no? Pero ellos no se daban cuenta que esa escultura, ¿sí? Que esas esculturas que estaban ahí, eran simplemente cosas, una roca que tenía una figura humana o tenía una figura de algún animal o de algo, ¿sí? Que estaban adorando. No se daban cuenta, por más sabio que sea. Entonces vemos que con la sabiduría humana no podemos entender las cosas espirituales. Amén. El que podamos entender algo de las cosas espirituales, porque el que dice que sabe todo, primero no sabe nada, ¿no? Entonces, por eso pongo algo de las cosas espirituales, porque también la palabra dice, el que quiere saber algo todavía no lo sabe como debe saberlo, ¿no? Entonces, vemos, algo de las cosas espirituales no parte de nosotros. No parte de nosotros. Bueno, yo entiendo las cosas espirituales porque yo tengo más sabiduría, o tengo esto, tengo lo otro, o algo especial, ¿sí? O que me hace especial a mí, que yo entiendo las cosas espirituales. No. Amén. Parte, amén, gloria a Dios, de Dios mismo. ¿Y cuándo comienza eso? Cuando empezamos a entender. Cuando nosotros, ¿qué punto de partida hay que nosotros empezamos a entender las cosas espirituales? No todo, pero empezamos un camino a recorrer. Cuando nos entregamos al Señor. Cuando nos entregamos al Señor. ¿Se acuerdan los 4 aspectos de la Sí. Nadia. de la salvación? Siempre me olvido. ¿Sí? Y yo tengo que leer acá. Justificación, adopción, ¿Cómo? justificación,
Adopción, me faltan dos. regeneración y glorificación. No, santificación. Santificación, perdón. Santificación. Regeneración, adopción, santificación y glorificación. Amén. Santificación no era. Sí, santificación. No, glorificación era. ¿Eh? Glorificación no era. Dijo que no. Ah, La glorificación. Sí que Dios nos glorifica, la última parte de que glorificaba nuestros ah, cuerpos. bueno. ¿No? Después lo vamos a ver. Pero vamos a ver, igual no lo vamos a ver los cuatro. Vamos a ver esta parte, la regeneración. ¿Sí? Eso es parte de la regeneración. ¿Sí? Dios regenera nuestras vidas. ¿Sí? ¿Qué era la regeneración? El nuevo nacimiento en Cristo. El nuevo nacimiento en Cristo. Amén. La regeneración es el nuevo nacimiento. O sea que Dios tiene que cambiar totalmente nuestras vidas para que nosotros tengamos una mente nueva, la mente de Cristo. No quiere decir que Dios va a agarrar su mente y va a quedar sin su mente y no va a poner su mente. No se entiende lo que estamos hablando. ¿No? Vamos a tener la mente de Cristo, la mirada de Cristo, la manera de ver las cosas de Cristo, la manera de pensar de Cristo. ¿Sí? Amén. Gloria a Dios. Y eso es un proceso como habíamos dicho. Nos entregamos a Cristo y los cuatro aspectos de la salvación ya se daba en ese mismo momento. No, lleva tiempo. Sí se daba. Amén. Ah. En ese mismo momento se da. Pero el tema es que, como en el ladrón, ¿se acuerdan del ladrón? Murió y se dio allí. Todo eso se dio. El tema es que nosotros seguimos viviendo y eso tiene que ser continuo, permanente. Perseverar, dice, hasta el fin. Para que todas esas cosas se cumplan en nosotros. Entonces, amén, gloria a Dios, este proceso de la renovación de nuestro entendimiento tiene que ser ¿cómo entonces? Continuo. Continuo. ¿Sí? Amén, gloria a Dios, tiene que ser continuo. Dios obra en nosotros a través de la obediencia de su palabra. Entonces, yo puedo obedecer hoy la palabra y mañana no, y pasado sí, y mañana no, y bueno, hago lo que quiero, ¿puedo hacer eso? ¿Dios va a obrar así? No. ¿Qué habíamos hablado? Y esto que quería, Dios me trajo ahora. ¿Qué habíamos hablado referente a la desobediencia? Esto para que quede claro. ¿Qué pasaba en la desobediencia? Cuando una persona, un hombre o una mujer está en desobediencia, ¿sí? Una desobediencia continua al Señor, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Se endurece. Se endurece. Se le endurece el corazón, dice la palabra del Señor. El corazón endurecido. Cuando nosotros desobedecemos, empieza a haber ese proceso no de santificación, amén, gloria a Dios, no de regeneración y de adopción, sino de endurecimiento de nuestro corazón. ¿Y qué habíamos hablado? Que ese endurecimiento no nos damos cuenta. Cuando queremos acordar, estamos más fuera del camino del Señor que dentro. Amén. Entonces, la desobediencia lleva al endurecimiento del corazón. Amén. Gloria a Dios. Por eso aquí no habla del entendimiento, hablábamos de que no es del entendimiento humano. La renovación de vuestro entendimiento. No habla de esta mente natural. Habla de, como hablamos anteriormente, nuestra mentalidad, nuestro punto de vista frente a la vida, nuestro modo de ver el mundo. Para mí el mundo no significa nada, ejemplo, ¿no? Nuestro modo de ver el mundo. Para mí el mundo no significa nada. Para mí todo es Cristo. Ejemplo, ¿no? Es la manera de mi mentalidad, de mi pensar. Y así en ese pensar y en esa mentalidad, por decirlo así, o en esa manera de ver el mundo, yo camino. ¿Sí? O para mí lo importante y primero es la familia, el trabajo, el disfrutar de la vida, etc. ¿Sí? Ese es el entendimiento. Es nuestra postura como ser un ser, no como ser, ¿no? Como un ser independiente. Yo pienso así. Yo miro el mundo de esta manera. Y de acuerdo a lo que yo miro de esta manera, yo creo a Dios a mi manera, vivo de esta manera,
hago las cosas a esta manera, a la manera de que yo pienso y veo o tengo el punto de vista de ver las cosas. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Eh? Dios tiene que cambiar ese entendimiento. Dios tiene que renovar ese entendimiento. Dios tiene que hacer nuevas nuestras mentes. ¿Sí? Para que nuestro entendimiento, por eso digo, no va más allá del razonamiento humano. Porque yo a una persona le puedo decir, ¿sabes una cosa? La palabra del Señor dice no mientas, porque a Dios no le gusta. ¿Dónde dice? Y bueno, mira, acá dice que no mientas. ¿Hay ejemplos? Sí, hay ejemplos. La niña Zafira mintieron. Dios juzgó. Dice, no mientas. ¿Entendés? Sí, entiendo. Una persona que no ha aceptado a Cristo. Se va a dar media vuelta y ¿qué va a hacer? Va a seguir. Entiendo. Porque por más que el razonamiento humano, él ve que le estás diciendo y que es así y te dice, ¿y entendés? Sí, y entiendo, porque la persona no es discapacitada, ¿no? La persona entiende las cosas, pero que no discierne espiritualmente las cosas. Porque, como habíamos hablado, ¿qué pasaba? ¿Cómo teníamos que ser discernidos las cosas? Espiritualmente. Espiritualmente. ¿Y qué parte de nuestro ser discierne las cosas espiritualmente? De espíritu. El espíritu. Habíamos hablado que somos espíritu, alma y cuerpo. Cuerpo, alma y espíritu. ¿Sí? Entonces las cosas espirituales las discierne el espíritu nuestro. El espíritu del hombre. Pero si el espíritu del hombre está muerto, sus delitos y pecados, ¿qué va a pasar? ¿Va a poder discernir las cosas espirituales? No. Por más que vos le explique y vos les diga, mira que Jesús, esto, o tenés que hacer esto, o tenés que hacer lo otro, no lo va a entender. Va a seguir con su modo de pensar y de ver el mundo a la manera que él cree, que él piensa. ¿Sí? Y va a creer en un Dios que en su entendimiento él se formó en su cabeza. ¿Sí? O va a ser, bueno, por eso vemos las miles de religiones, ¿no? Hasta en la India, hasta los insectos, cualquier cosita es un dios, ¿no? Entonces, vemos que no tienen un entendimiento de las cosas espirituales. En 2 de Timoteo 1:12, alguien que lo lea allí, Pablo dice, yo sé a quién he creído. O sea, él había entendido, él, por más que lo mataran, por más que le hicieran lo que le hicieron, que de hecho le hicieron, ¿no? Lo torturaron, lo apedrearon, le dieron de latigazo, lo pusieron en cadenas, lo apresaron, lo pusieron en el cepo, lo apedrearon, le hicieron de todo. ¿Cómo era que él seguía? ¿No? ¿Cómo era que él podía seguir predicando a Dios? Porque Dios había renovado su vida. O sea, primero, no solo es una parte lo que Dios hace todo en nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. ¿Sí? Estamos hablando de la renovación del entendimiento. No quiere decir que solo esto hace el Señor, o solo esto debemos concentrarnos en esto. No, el Señor hace de todo en todo nuestro ser. Por eso digo, estamos hablando de esto. Entonces, si vemos la vida de Pablo, él estaba convencido anteriormente que lo que él hacía era un servicio a Dios. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Él agarraba a los creyentes, los torturaba, los ponía presos. Dice que él consentía en la muerte de Esteban y en otros que morían, ¿no? Él estaba seguro y él veía, ¿sí? Amén, por decirlo de alguna manera, el mundo de una manera errada, pero él estaba convencido. Y él, de acuerdo a ese entendimiento que él tenía de su forma de pensar, de su forma de creer, de su forma de ver las cosas, él actuaba. Y es así como el hombre actúa cuando no tiene a Cristo. Actúa de acuerdo a lo que él piensa y a lo que él cree. ¿Sí? Entonces, pero vemos que cuando él tuvo un encuentro con Jesús, ¿qué pasó? Cambió. Cambió totalmente, se dio vuelta
todo en su vida se dio vuelta. Dice que el que lo conocían como que el que antes asolaba la iglesia ahora predica a Jesús. ¿Sí? De tal manera hubo un vuelco allí en su vida. ¿Sí? Dios cambió todo. Él cambió la manera de pensar, cambió su manera de ver la vida, cambió todo. Filipenses 3:8. No leemos. ¿Y el no anterior, leímos Timoteo? Segundo de Timoteo 1:12. A 1:12. Sí, se sabía que no lo vimos, pero está bueno, vamos a leerlo. Le había dado Por arriba. no había dado la cita para decirlo, Ah. pero lo leemos, Segunda de Timoteo 1:12. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé a quien he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Amén. Gloria a Dios. Él estaba convencido. Ok. Todo su vida, su mente, su cuerpo, su alma, él había sido cambiado. Su mente había sido renovada. Él miraba las cosas de otra manera. Él no estaba esperando las cosas terrenales. Él dice, prosigo al blanco, no importa lo que suceda. Yo voy a la meta, voy a tratar de hacer aquello por lo cual yo fui asido o fui tomado. Entonces, él no le importaba. Cuando le dijeron, había profetas que le habían dicho, mire, ¿se acuerdan que uno que tomó, uno llamado Agabo, el cinto de Pablo, dijo, bueno, Dios dice, el Espíritu Santo dice así, el dueño de este cinto lo van en Jerusalén, lo van a apresar allí, ¿no? Y bueno, van a pasar cosas horribles. Y decían, bueno, no me importa, no me importa. ¿Por qué? Porque él ya tenía por decirlo así, ¿no? Su mentalidad, ¿sí? Cambiada, por eso estamos hablando del entendimiento, cambiado, que él podía ver el mundo de otra manera. No importaba, bueno, ¿qué dice? Para mí Vivir es Cristo. el y vivir morir es ganancia. es Cristo. ¿Y morir qué? Ganancia. ¿Y quién dice eso? ¿Quién puede decir una cosa de esa? Danilo Pero alguien que ha Murió. sido transformado Claro. totalmente, ¿no? Totalmente, que ve ya el mundo de otra manera. Que Cristo ha transformado su vida de una manera poderosa, amén, gloria a Dios, que entendió de que esta vida, ¿sí? Es solo pasajera. Amén. Amén, gloria a Dios, hablábamos, no me acuerdo con quién, de ese tema, ¿no? Esta vida es pasajera. Nosotros no nos vamos a quedar aquí. Hay una eternidad, hay un más allá. Y eso es lo que nosotros estamos buscando. Y eso es lo que el enemigo quiere que nosotros nos desenfoquemos de ese blanco, de esa meta. Por cualquier motivo, llámese, hablamos, ¿no? Con una persona, ¿no? Sea la riqueza, sea la pobreza, sea el engaño, sea la ira, sea la mentira, sea el enojo, sea por cualquier lado que el enemigo nos pueda desenfocar de ese blanco, de esa meta, él ha logrado su cometido. Porque cuando nosotros nos desenfocamos, ¿sí? Amén, gloria a Dios, de ese blanco, de esa meta, en este caso la salvación, ¿sí? Hemos perdido todo. ¿Qué es lo que pasa hablando humanamente, no? Una persona que tiene su mente y toda su vida en una meta. Ejemplo, yo quiero ser doctor. Esa es la meta. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Hablando humanamente. Va a estudiar y va a hacer de todo para ser doctor. Va a tratar de hacer, porque se ha visto, ¿no? Hemos visto o hemos escuchado de personas. Dejan novio, dejan trabajo, dejan familia, dejan esto, dejan lo otro, con tal de llegar a su meta. Esa es la meta. Yo quiero tener dinero, y no importa cómo sea. Y se enfocan en tener dinero. No importa si pasan por arriba a todo el mundo. No importa si tienen que engañar, no importa si tienen que hacer esto, no importa si tienen que dejar gente, no importa si lastiman gente, no importa si tienen que pasar por arriba de gente. La meta es esa. Toda su vida está enfocada en eso. Su mente está enfocada en eso. Bueno, así nosotros tenemos que ser como cristianos,
enfocado en la salvación. ¿Y qué pasa cuando, porque ahora lo vamos a ver, ¿sí? Un poquito más profundamente, si no, sí, ¿no? ¿Qué vamos a lograr nosotros con esto? Ejemplo, primero la salvación, pero antes de la salvación, ¿qué vamos a lograr? Ejemplo, a mí me ofende. Ejemplo clásico, a mí me ofende. O me tratan mal, o me hablaron mal, o me hicieron esto, o tengo una enfermedad, o lo que sea. Pero yo no estoy enfocado en la enfermedad, estoy enfocado en ¿dónde? En Cristo. En Cristo, en la salvación, puesto los ojos en Jesús. Jesús está en los cielos, yo estoy esperando el galardón, yo estoy esperando la salvación, yo estoy esperando la ciudad celestial. Mi foco, todo mi centro de atención, mi vida, todo gira en torno a llegar a la salvación. Entonces, ¿qué va a pasar? El enemigo va a tirar dardos, por lo que sea. Y yo voy a estar enfocado ahí. Y bueno, ejemplo, enojo. Viene enojo, bueno, está, lo dejo de lado. Me ofendieron, está, vamos a perdonar, seguimos. No, yo estoy enfocado en la salvación, a mí no me interesa. ¿Sí? Porque si yo me empiezo a desenfocar, como hablábamos, nos vamos a empezar a desviar. ¿Sí? Pero si yo estoy enfocado en algo, a mí no me va a importar. Si me dicen, no me dicen, si hacen, si no hacen. Yo voy a hacer para el Señor. Si me reconocen, si no me reconocen, si estoy enfermo, si estoy pasando por pruebas, si tengo plata, si no tengo plata, si tengo esto, si no tengo esto, lo otro. Yo estoy enfocado en la salvación. A mí lo que me interesa es llegar al final de mis días, sea que el Señor venga a buscar a su iglesia, o me sorprenda la muerte, de yo alcanzar esa salvación. De poder llegar al punto que el Señor me dio allí esa meta, ese blanco. Entonces todo lo demás va resbalando. ¿Y qué es lo que le pasa? ¿Y por qué no se enoja tanto ahora? ¿Y por qué, bueno, ya no interesa? ¿Y por qué no habla tan mal ahora? Bueno, porque no le interesa tanto. ¿Y por qué ahora, si él está enfermo y canta al Señor y alaba al Señor y va a la iglesia? Bueno, porque él o ella, ¿no? Hablando de sigue adelante. ¿Y por qué si le hicieron tanto, por qué está tan así? Bueno, porque él está enfocado en algo. Y eso es lo que nosotros, el Señor quiere que nosotros estemos enfocados en esa manera, renovarnos en el entendimiento, que entendamos todas estas cosas. Amén, gloria a Dios. Y Pablo estaba convencido, ¿sí? De eso. Filipenses 3:8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y lo tengo, dice, por basura, todo lo que él tenía. Él dejó todo. Él tenía un nombre. Él tenía una posición dentro de la sociedad judía. Él dice que era miembro del Sanedrín. Era alguien respetado. ¿Sí? Él tenía posición, él tenía dinero. ¿Sí? Amén, gloria a Dios. Él tenía conocimiento humano. Él dice que estudió a los pies de Gamaliel. Y Gamaliel dice que era uno de los eruditos en la palabra del Señor, muy respetado. Entonces, dando a entender que él no era cualquiera. ¿Sí? Pero él dice que lo tuvo todo por basura, dice, ¿para ganar a quién? Para ganar a Cristo. Amén, gloria a Dios, para llegar a esa... Él decía, prosigo al blanco, prosigo al blanco, no importa, prosigo al blanco. El barco se hundió, prosigo al blanco. Estoy en una isla que ni conozco, prosigo al blanco. Me picó una víbora, prosigo al blanco. Me han dado de azotes, prosigo al blanco. Estoy preso, prosigo al blanco. No me avergüenzo del evangelio. Sigo, perseverando. Amén. Gloria a Dios. Entonces, cuando nosotros, el Señor renueva nuestro entendimiento, amén, gloria a Dios, vemos, como hablamos, tenemos otra perspectiva del mundo, de la vida, de todo. ¿Sí? Amén.
Y yo les pongo acá, ¿cómo tener por basura si nuestra mente no es renovada? Es imposible. Dios debe cambiar, debe dar literalmente vuelta a toda nuestra vida. Debemos nacer de nuevo. Amén. Para que nuestra manera de pensar sea cambiada. Porque si no, por más que a una persona le quieras cambiar su modo, por decirlo así, de pensar o de ver la vida, si no es el Espíritu Santo, va a seguir y va a morir así, ¿no? Va en esa misma perspectiva, por decirlo de alguna manera. Amén. Ese cambio le hace, como hablábamos, el Espíritu Santo de la palabra es el que convence de pecado, justicia y juicio. Si nosotros retomamos lo que vimos lo último de la semana anterior, vimos que Israel dice que tenía embotado que el entendimiento. A ver si lo vemos acá. Digo para refrescarnos un poco, para ver. Alguien que pueda leer. Aquí. A ver. Segunda de Corintios 3, 14 al 17. Eso es lo que habíamos visto. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. ¿No es lo que dice que el entendimiento del corazón, ¿cómo dice del corazón? Se embotó, pero el entendimiento de ellos se embotó. No, hablando del corazón que dice ahí. El velo está puesto sobre el corazón de ellos. El velo está puesto sobre el corazón de ellos. No está hablando que está puesto sobre la razón de ellos, ¿sí? El conocimiento humano. Uh-huh. Sobre el corazón, sobre el espíritu allí, sobre lo más profundo está ese velo. Y dice que aún ahora, cuando leen a Moisés, no entienden. No entienden. ¿Y cómo no pueden entender? ¿Cómo no? Si dice que, bueno, Apolos, ¿no? Era uno de los que les hablaba toda, y Esteban también, ¿se acuerdan cuando Esteban murió? Le dijo la historia de Israel. Ellos no entendían nada. Nosotros, gracias a Dios, que el Señor ha quitado ese velo y podemos entender las cosas espirituales. Obvio, a un judío, si ustedes le hablan allí en Israel, ¿no? No entienden. No entienden que Jesús es el Mesías. Pero ¿y cómo nos van a entender toda la palabra, todo el Nuevo Testamento? No entienden. Y como no entienden, no creen. No, pero mira que Jesús le dice, mirarán al que traspasaron, Jesús le traspasaron, van a mirar sus heridas, van a ser en Belén, van a ser de una virgen. Jesús nació en Belén, nació en una virgen. Dice que iba a ser azotado, que iba a ser muerto por nuestros pecados y delitos. No, pero ellos creían y entendían que iba a ser un libertador que los iba a sacar de la esclavitud de Roma. No habían entendido nada. Amén, gloria a Dios. Entonces, pero dice que, ¿quién es el que quita el velo? Jesús. Jesús es el que quita el velo. Cristo dice ahí, ¿no? Sí. Jesús. Jesús es el que quita el velo. ¿Sí? Amén, gloria a Dios. Entonces, ¿nosotros podemos quitarnos el velo por nosotros mismos? No. Porque cuando no tenemos a Cristo, ni sabemos, ni entendemos que hay un velo en nuestro entendimiento. ¿Sí? El hombre que no tiene a Cristo, vos le decís, mirá a fulanito, vos tenés un velo en tu entendimiento. Bien, gracias. Sí, seguí entregando folletos por la vez que yo tengo que hacer un mandado. No entienden. No entienden. Gracias a Dios que nosotros podemos entender por la gracia y la misericordia de Dios. ¿Sí? Amén, gloria a Dios. Pero ellos no entienden, dice, aún cuando leen a Moisés no lo entienden. El corazón de ellos está con ese velo. Su espíritu está muerto o adormecido.
¿Sabían que podemos tener el espíritu adormecido, no? O en el cristiano. ¿Qué es lo que leemos en 1 Corintios 11, después del versículo 23? Dice que muchos toman la cena indignamente y ¿qué pasa? Muchos duermen. ¿Están durmiendo físicamente? No. ¿Están durmiendo como diciendo que están muertos físicamente? No. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Están durmiendo cómo? Espiritualmente. Amén. Están durmiendo espiritualmente. ¿Sí? Entonces, debemos discernir también al momento, esto es entre paréntesis, lo que hacemos cuando tomamos Santa Cena. Amén. ¿Para qué? Para no dormir espiritualmente. Dice, pero cuando se conviertan, cuando cambien de rumbo, cuando acepten a Jesús, cuando se arrepientan y se conviertan, dice, ese velo se quitará y ellos van a poder entender y así convertirse y el Señor va a poder sanarles. ¿Qué habíamos hablado? Que cómo Jesús les ha hablado, ¿por medio de qué? ¿Para qué? Eso, ¿sí? Decirlo más fuerte. Eso, amén. Para que oyendo no oigan y para que vean no perciban, no entiendan, no vean, no entiendan y no se conviertan y yo los sane. ¿Sí? Pero cuando se convierta, la persona que va a pasar, ese velo se va a quitar, va a poder entender, va a poder convertirse y el Señor lo va a poder sanar. ¿Se entendió? ¿Sí? Amén. O sea que hay un velo que no permite que entendamos las cosas espirituales, pero cuando nos convertimos el Señor ese velo se quita. Isaías 29:13. Dios le estaba reclamando aquí a Israel. Isaías 29:13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. No habían entendido las Escrituras, no había hecho, por decirlo así, como siempre decimos, raíz es la palabra. Entonces dice que ellos se acercan a mí, dice, con su boca, sus labios me honran, pero su corazón está, ¿cómo? Lejos de mí. Su corazón está lejos de mí, porque no habían entendido nada. Porque solo era un mandamiento. Cuando nosotros nos dicen, bueno, ¿sabes una cosa? Vos tenés que hacer esto, esto, lo otro. Y es como hablábamos la otra vez. Cuando alguien que no tiene a Cristo mira para la iglesia o para la gente, la gente o las personas que están en la iglesia, lo primero que dice es, no, a vos no te dejan hacer esto. Vos no podés hacer lo otro. Vos no podés ir acá. No podés hacer esto, no podés hacer lo otro. Estás preso ahí. ¿Sí? Es lo primero que dicen. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no entienden. ¿Sí? Que nosotros hacemos las cosas por amor, porque Dios nos amó primero, nos salvó, y nosotros vamos en camino hacia una salvación, pero eso no lo entienden. ¿Sí? Entonces es algo que para ellos los aprisiona, no los deja ser libres. ¿Sí? Pero para nosotros, al contrario, todas esas cosas nos hacen libres. ¿Por qué? Porque gracias a Dios, de su misericordia, hemos entendido, amén, gloria a Dios, las cosas espirituales. Amén. Amén. Hemos entendido las cosas espirituales. Dice, pero ¿por qué? Le pongo, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Porque no han entendido las Escrituras, es un mandamiento de hombre. Pero vamos a ver Isaías 29, 10 y 11. Aquí vemos la respuesta. También. Porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes. Y os será toda visión como palabras de libro sellado, el cual, si dieren al que sabe leer y le dijeren, lee ahora esto, él dirá, no puedo, porque está sellado. Y Sí, está ahí, ¿no? Hay un velo sobre las personas. Sí, dice, hablando de Israel, dice que Dios, el Señor puso un velo sobre las cabezas de vuestros videntes. Si nosotros leemos así, decimos, pero Dios es malo.
No, ya hemos hablado y hemos entendido por qué sucedía eso. Porque el pueblo de Israel era desobediente y tenía sus consecuencias. Amén. Entonces, la manera del Señor obrar era de una forma. La manera que si el Señor nos arrepentimos, amén, pedimos perdón y buscamos a Dios, Él va a orar en nosotros de otra manera. Amén. ¿Se acuerda que habíamos hablado de esto? ¿Sí? Entonces, dice que hay dice, y si diera el que sabe leer y le dijera lee esto, él dirá, no puedo, porque está sellado. Cuando nosotros, o la persona que no tiene a Cristo y no quiere saber nada del Señor, y lee la Biblia, lo primero que dice que la Biblia es un desastre, ¿no? Digo porque lo he escuchado. Libro de cuentos. Un libro de cuentos, un libro de cuentos, un libro hasta de cualquier cosa, ¿no? Hablan, ¿no? Porque lo leen así y fulano se casó con la prima y el otro con el primo, tuvo no, cualquier cosa, ¿no? Entonces, vemos que no pueden discernir las cosas que están en la Biblia, ¿sí? Porque tienen ese vello. Porque al no arrepentirse, al no convertirse, ese velo no se les quita. ¿Sí? Amén, gloria a Dios. Entonces vemos que hay ese velo que solo Cristo lo puede sacar. Y acá les pongo, estaba haciendo el estudio y quería que quedara bien plasmado. Reitero, el entendimiento que habla la palabra no es el entendimiento humano, no es la razón, habla del corazón, habla del espíritu del hombre. Entre paréntesis les pongo, recordemos que somos cuerpo, alma y espíritu. Que sin Cristo está muerto en pecado delitos. Habla de ese corazón no obediente, el cual debido a la desobediencia se va endureciendo para las cosas del Señor, se adormece y muere. Pero vamos a ver cómo tenemos esa mente renovada. Dios nos dice, bueno, tenemos que renovar renovarnos en nuestro entendimiento. ¿Cómo lo hacemos? Como dijimos, es una obra del Espíritu Santo. Nosotros, por nuestras propias fuerzas y nuestro propio querer, no vamos a poder renovar nuestro entendimiento. Eso lo hace la palabra de Dios, el entendimiento. Primero, para que la palabra trabaje en nuestra vida, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Obvio. Leer la palabra. Leer la palabra. Eso es lo más fundamental, ¿sí? Leer la palabra. Si no entendemos, leerla de nuevo. Si no entendemos, preguntar. Si no entendemos, venir al estudio. Si no entendemos, bueno, pedirle al Espíritu Santo que el Señor nos haga entender su palabra. ¿Sí? Amén, gloria a Dios. Tenemos que saber la palabra de Dios. ¿Qué habíamos hablado entonces? Era la palabra y qué más obraba en nuestro espíritu para hacernos entender las cosas. El Espíritu Santo sobre nuestro espíritu. Entonces, ¿qué tenemos que ser llenos? Del Espíritu Santo. Tenemos que ser llenos de películas de Netflix. Tenemos que ser llenos de las cosas del mundo. Tenemos que ser llenos de las cosas que nos presenta el enemigo. No, tenemos que ser llenos de la palabra y del Espíritu Santo, si no nuestra mente nunca va a poder ser renovada. ¿Sí? Hoy hablábamos con un hermano y ¿no? Él decía, a veces no entiendo, pero lee igual. Y eso es lo que tenemos que hacer. Muchas veces nosotros no entendemos, pero leemos igual. Tenemos que leer, porque en algún momento el Señor va a dar entendimiento a nuestras vidas en su palabra, ya sea por una situación, ya sea por una predicación, ya sea por una alabanza de un hermano, por una alabanza, por lo que sea, el Señor puede hablar de distintas maneras. Amén. Y entonces, yo no sé si les sucedía a ustedes, ¿no? Dice, papá, esto no entiendo. Y pasa algo, mira, era esto. O Dios quería, o el Señor quiere decir esto en esta cosa. Mira, yo no entendía, ¿no? Y el Señor allí ilumina, ¿sí? Nuestra vida. Dice, la palabra dice en Isaías allí, ¿no? Esto no lo había puesto, pero digo,
Dice, a la ley y al testimonio. Si no dijeran conforme a esto, es porque no le ha amanecido. ¿Qué quiere decir? A la palabra de Dios. ¿Sí? Tenemos que ir a la palabra de Dios, que ella es la que va a iluminarnos. ¿Qué pasa? Dice, no les ha amanecido. ¿Qué pasa cuando no ha amanecido? Oscuro. Está de noche, estás durmiendo, está en tiniebla. Pero cuando nosotros venimos a la palabra del Señor, ahí el Señor ilumina nuestro entendimiento y ahí nosotros entendemos. Ah, mira, es esto. Y nosotros dice, no mienta. Y nosotros mentimos, pero cuando el Señor toca nuestra vida, toca nuestro ser, toca nuestro entendimiento, renueva nuestro entendimiento allí, pero eso digo, es continuo, ¿no? Todos los días. ¿Sí? Ah, sí, mira. Y ahí nos damos cuenta, no, sí. No, esto no le agrada al Señor. Hablando de mentir, ¿no? Digo, hay muchas cosas que tenemos que entender. No voy a dar un ejemplo que hablamos con Isabel porque estamos en el video. Sí. Después cuando Pausa. Amén. Pero un ejemplo, ¿no? Es la palabra del domingo, del hermano que trajo la palabra el domingo. Yo no entendía nada y en esa escritura ahí cuando trajo, digo, ¿Cuál palabra? de la semilla que le trajo él. De la semilla que si se mojaba igual permanecía. Ah, sí. Pará, sí, digo sí, yo. sí, No lo grabé porque la verdad que... Isabel, digo, Señor, digo, así cuando vos... de vuelo. Y eso es el Señor. Te da entendimiento. Queda entendimiento. Entonces, Podría leerla 300.000 veces, sí, pero... sí. Y hay, como hay misterios, ¿no? Y es el Señor que da En entendimiento. las palabras. ¿No? Y sí, el Señor es el entendimiento. Amén. Y ¿qué cosa? Podía leerla 300, yo digo, yo hablo por mí, ¿no? Podía haberla leído 300.000 veces. Para mí era una semilla con agua. Un camino. Algo por el estilo, ¿no? Entonces, comienza con aceptar al Señor, nos arrepentimos, es parte de esa regeneración. Amén. No es obedezco hoy al Señor, mañana hago lo que quiero, pasado hago lo que dice el mundo, lo que dice el enemigo. No, tenemos que ser perseverantes en las cosas del Señor. No quiere decir que vamos a ser perfectos en esta tierra. Vamos a tener quizás algo, y siempre vamos a tener que arrepentirnos, y siempre vamos a tener que de arreglar cosas en nuestra vida. ¿Sí? ¿Sí? Siempre. En el correr de nuestra vida siempre hay algo que tenemos que corregir. No somos perfectos. Es el enemigo que quiere hacernos hacer creer o ver que somos perfectos y no somos perfectos. No quiero decir con esto que es una excusa. Estoy hablando de la otra manera, para que no crezca orgullo en nuestra vida, no crezca soberbia y altivez. Yo soy perfecto, a mí nadie me dice nada. No, yo tengo cosas que cambiar. Capaz no tengo que ustedes no tienen que cambiar la misma cosa que yo. O yo no tengo que cambiar las mismas cosas que ustedes. Pero siempre nosotros en nuestra vida tenemos que ir arreglando cosas. ¿Amén? Entonces, cuando nuestra mente es renovada, de acuerdo a la parte B del versículo 2 del capítulo 12 de Romanos, lo que hemos visto, ahí vamos a poder comprobar cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. En otras palabras, vamos a poder saber, entender, comprender y hacer. Por eso no estamos hablando del razonamiento, no estamos hablando de decir, bueno, como hablamos la otra vez, ¿no? Hay mucha gente que entiende, por decirlo así, las cosas, porque no es discapacitada, entiende las cosas que dice la Biblia, pero no las hace. ¿Qué quiere decir? No las ha discernido espiritualmente, no las ha entendido espiritualmente. Entonces, hacen las cosas contrarias a Dios. ¿Sí? Hoy vemos que en muchas iglesias hay cosas que se hacen que no están de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Sí? No vamos a nombrar, pero digo, sabemos que hay cosas
que no están, pero no saben la palabra de Dios, saben la palabra de Dios. Y no han entendido o razonado humanamente, sí, lo razonan y lo entienden humanamente, pero espiritualmente no. Porque su espíritu está muerto o adormecido. Porque muchas veces nosotros decimos, ¿está muerto o está vivo el espíritu? Entonces decimos, vemos a un cristiano y decimos, no, si es un cristiano, el espíritu está muerto, está vivo. Solo el que no atiene a Cristo está muerto. Pero un cristiano, una persona, hablando de que va a la iglesia, no hablando del cristiano en sí, ¿no? Puede estar su espíritu adormecido y no entiende las cosas espirituales. Entonces, hacen cosas, ¿no? Ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Jugamos a la lotería, ¿sí? ¿Qué tiene de malo jugarle al 5 de oro? Y hasta ahora, para que Dios bendiga esos números y lo puedan sacar. Entonces, ¿han entendido las cosas espirituales? No han entendido las cosas espirituales. Razonan que si le decís, mire, fulanita eso o fulanito, eso está mal. Está mal. Ah, sí, entienden, pero espiritualmente no entienden. Y siguen haciendo y viendo su mundo de la manera enceguecida y entenebrecida y en tiniebla como el enemigo les quiere tener. No les ha amanecido, no está la luz de Cristo en sus vidas. Entonces hacen cosas que no están de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Cuántas veces cuando nosotros venimos, o la persona, un cristiano que ha venido del mundo, ha tenido que hacer qué? Empezar a dejar ciertas cosas, ¿no? Que en el mundo hacía, que quizás no lo dejó en el momento de la conversión, de que él aceptó a Jesús, pero en el correr del tiempo ve en su misma vida que ha dejado cosas que no le agradaban al Señor. ¿Por qué? Porque ha entendido que esas cosas no le agradaban al Señor. Amén. Amén. Yo les pongo acá, puse 2. Ejemplo de una mente renovada. Hay miles. ¿Tá? No pone las miras en las cosas de la tierra, sino en las celestiales. Colosenses 3:2. ¿Qué leen? Ahí. Colosenses 3:2, ¿alguien fuerte? Poner la mira en las cosas de arriba, no es la de la tierra. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Si nosotros le decimos a alguien que no tiene a Cristo, que no puede discernir las cosas espirituales, poner la mira en las cosas de arriba, en una nube, en un avión, ¿no? Mira para arriba, no sé, a un planeta, a un satélite, ¿no? ¿Por qué? Porque no entiende cosas celestiales, no las cosas terrenales. Nosotros entendemos, gracias a Dios, ¿sí? Pero ellos no entienden. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha dado una mente renovada. Hebreos 11, 9 y 10. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Amén. Allí está hablando de Abraham, ¿no? Él esperaba, dice, la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Eso no lo entendemos espiritualmente, porque tampoco lo vemos, no lo podemos razonar, porque no da la razón humana para entender esas cosas. Las entendemos o las discernimos espiritualmente, y eso lo hace ¿quién? Espíritu Santo a través de la palabra, que nos renueva nuestra mente. Y eso, como dice la palabra del Señor, ¿no? Tiene que ser una cosa permanente, perseverante, todos los días, ¿sí? Llenarnos de la palabra, llenarnos del Espíritu, pedirle al Señor, renueva mi mente, cambia mis pensamientos, cambia mi modo de ver las cosas, Señor, que a mí tantas las cosas terrenales no me afecten, Señor. Cambia mi mente para que yo pueda ver
mi vida, las cosas que pasan en mi vida de otra manera, para que me resbalen las cosas terrenales o los problemas o las situaciones adversas o las ofensas o cualquier cosa que pueda pasar. Que eso, Señor, me resbale y yo tenga la mirada allí en esa ciudad, dice que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. No es egoísta. Vamos un poquito. Yo les voy a leer para que ustedes, así quiero terminar con el resumen acá, para que se entienda. 1 Timoteo 6:18, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Eso es que tiene una mente renovada, cambia su mentalidad, esa mentalidad egoísta, todo para mí, ¿por qué yo le voy a dar? Que trabaje, que haga, ¿para qué tiene tantos hijos? ¿Para qué tal cosa? ¡Pum! ¿Para qué hizo? ¿Para qué no hizo? ¿Por qué? No, dadivoso, generoso, no importa, lo que sea, ¿sí? Seamos generosos, no seamos egoístas. Salmo 112:5, el hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio. Salmo 112:9, reparte, da a los pobres. Hechos 20:35, en todos he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. ¿Cómo entendemos esto? Porque que es mejor que nos desprendamos de las cosas que nosotros recibir las cosas. ¿Cómo lo entendemos? Cuando tenemos una mente renovada, el Señor nos ha cambiado totalmente y entendemos que es una alegría poder dar al necesitado. Amén, gloria a Dios. Habría 1000 ejemplos, pero esto para ver un poco, ¿no?, de la mente renovada, porque si no, que vamos a poner muchos ejemplos que hay, estamos todos una noche. Pero vamos al resumen, que esto es lo que quería llegar yo. El resumen. Para que esto tengamos bien presente. De estos versículos que hemos visto. 1, 2. No vimos el 3, ¿no? No. Bueno, 1 y 2. Dice, presentar nuestros cuerpos, nuestra vida en sacrificio vivo. ¿Se acuerda que habíamos hablado de esto? No amoldarnos a este siglo. Le puse entre paréntesis malo, porque la palabra del Señor acá no dice siglo malo, pero en otra palabra dice que este siglo es malo. No amoldarnos a este siglo. C. Para no amoldarnos a este siglo malo, debemos transformar. ¿Vieron que es como una cadena? No sé si te dan cuenta. Presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. No amoldarnos a este siglo. ¿Cómo no nos amoldamos a este siglo? Siendo transformados. ¿Cómo somos transformados? Por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Cómo renovamos nuestro entendimiento? Lo hace la palabra de Dios y el Espíritu Santo a través de la obediencia a la palabra de Dios. Lo llamamos regeneración o nuevo nacimiento. ¿Vieron cómo se dan todos los pasos, no? No sé si se dan cuenta. Y por último, ¿qué propósito tiene todo esto? Bueno, el de un sacrificio vivo. Presentar nuestro cuerpo a sacrificio vivo, no conformarnos a este siglo, sino transformarnos por medio de la renovación. Bueno, saber, entender, comprender y poder hacer, porque Él es el que produce el querer como el hacer, lo dice por su buena voluntad. Entonces, cuando nosotros se cumplen todos estos pasos nosotros, por medio de la obediencia a la palabra de Dios y su Espíritu Santo, en la búsqueda de su Espíritu Santo, nosotros podemos saber, entender, comprender y poder hacer la buena voluntad de Dios. ¿A quién no le gustaría, yo no sé, digo, que todo lo que hagamos, o lo que yo haga, por decirlo así, singular, hablando así, que le agrada al Señor? Que todo lo que yo haga, y muchas veces, por algún motivo, pensamiento, hecho, palabra, como que estamos en falta, y bueno, pues la palabra dice que en la oración siempre tenemos que pedir perdón, ¿no? Pero ¿a quién le gustaría, no?, que todo lo que yo haga, piense y diga, le agrada al Señor. Y esto es lo que el Señor quiere. Dice, saber, entender, comprender y poder hacer la buena voluntad de Dios. Esa voluntad
que es delante de Él mismo agradable y perfecta. ¿Sí? ¿Se entendió esto? El propósito de todo esto es saber, entender, comprender y poder hacer la buena voluntad de Dios. ¿Qué dice? Porque después vamos a explicar capaz un poquito más. Que dice agradable y perfecta. La voluntad de Dios es agradable. Nosotros siempre decimos, ¿no? La voluntad de Dios es agradable y perfecta. Pero la buena voluntad de Dios, mirándola de otra perspectiva, por decirlo así, la buena voluntad de Dios, que para Él es agradable para Él y es perfecta para Él. ¿Se entiende esto? ¿Sí? No solo hacer la voluntad agradable y perfecta de Dios, sino que esa voluntad, que si nosotros la hacemos, para Él va a ser agradable. Cuando se hacía un sacrificio, ¿qué pasaba? Subía, dice ¿qué? Un olor agradable a Dios. Un olor agradable. Era su voluntad que se hiciera así. Y para Él era agradable y era perfecta. Amén. Entonces, cuando nosotros, el Señor obra en todas estas cosas y nosotros tenemos que buscar todo esto, vamos a poder saber, entender y comprender y poder hacer esa buena voluntad, que haciendo esa buena voluntad a Él le va a agradar y va a ser perfecta. Amén. Amén. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor y por Dios les bendiga. Que se suscriban. Nos vemos, suscríbanse. Amén. Gloria a Dios al canal. Dios les bendiga.